alumnas y alumnos que nos acompañan desde casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Jorge Gómez Méndez. Esta sesión corresponde al tema de medidas de dispersión, específicamente el concepto de desviación media. ¿Preparadas y preparados? Para iniciar, es importante recuperar algunas nociones estadísticas que ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer y utilizar en la resolución de problemas y toma de decisiones. Por ejemplo, la noción de medidas de tendencia central. ¿Cuál es su uso? Son medidas estadísticas usadas para describir al conjunto de datos e indican un valor central alrededor del cual se agrupan la mayoría de ellos. Las medidas de tendencia central más usadas son la moda, mediana y media aritmética o promedio. También han tenido la oportunidad de conocer y utilizar algunas medidas de dispersión, que como bien saben, son aquellas que miden la variabilidad de un conjunto de datos. Dos de las más comunes son el rango y la desviación media. Algo importante sobre las medidas de tendencia central, en particular de la media, es que la dispersión de los datos generalmente se mide alrededor de ella. En esta sesión vamos a concentrarnos en la medida de dispersión llamada desviación media, que puede simbolizarse con las letras D, M mayúsculas. ¿Saben cómo se define la desviación media? La desviación media se define como el promedio de las distancias de cada uno de los datos con respecto a su media. Pero, ¿para qué sirve? ¡Excelente! Es útil como herramienta que permite tomar decisiones basadas en datos, en distintos ámbitos de la vida. Por ejemplo, la siguiente situación. En el rally escolar de conocimientos, los finalistas Edgar, Edith y Gerardo obtuvieron las puntuaciones que se muestran en el siguiente esquema. La ganadora o el ganador será quien mejor desempeño haya tenido en todo el rally. Edgar obtuvo 7, 8, 9, 11 y 15 como puntaje a lo largo del rally. Edith obtuvo los puntajes 6, 9, 10, 11 y 14, mientras que Gerardo obtuvo 8, 8, 9, 9 y 16 como puntajes en el rally. ¿Qué estrategia usarían ustedes para determinar a la ganadora o al ganador del rally? En su cuaderno, justifiquen y describan su procedimiento. Después de analizar las puntuaciones, los jueces decidieron usar la desviación media como medida para determinar a la ganadora o al ganador del rally de conocimientos. ¿Ustedes apoyan la decisión de los jueces? Allá en casa, tomen un momento para analizar y reflexionar sobre la situación y en su cuaderno argumenten su respuesta. Analicemos algunas medidas estadísticas de los datos y veamos lo que hicieron los jueces para usar la desviación media como medida que les permitió determinar a la ganadora o al ganador. ¿Están listas y listos? Comencemos. El promedio de los puntos obtenidos por Edgar es de 10, porque 7 más 8 más 9 más 11 más 15 es igual a 50, y 50 entre 5 es igual a 10. El promedio de puntos obtenidos por Edith es de 10, porque 6 más 9 más 10 más 11 más 14 es igual a 50, y 50 entre 5 es igual a 10. Por último, el promedio de puntos obtenidos por Gerardo es también de 10, porque 8 más 8 más 9 más 9 más 16 es igual a 50, y 50 entre 5 es igual a 10. Como pueden darse cuenta, los jueces notaron que el puntaje promedio de los tres participantes es el mismo, por lo que la media aritmética no les pudo ayudar a determinar un ganador. Un juez sugirió usar una medida o parámetro que pueda mostrar una idea de la dispersión de los datos, como el rango, para dictaminar a la ganadora o ganador. Así que hicieron los cálculos necesarios y los resultados fueron los siguientes. Las puntuaciones de Edgar tienen un rango de 8, porque 15, que es el dato mayor, menos 7, que es el dato menor, es igual a 8. El rango de las puntuaciones de Edith es de 8, ya que el dato mayor, 14, menos el dato menor 6, es igual a 8.
Por último, el rango de las puntuaciones de Gerardo también es 8, pues el dato mayor 16 menos el dato menor 8 es igual a 8. Probablemente ya notaron que la propuesta del juez de usar el rango para dictaminar a la ganadora o al ganador de la competencia tampoco fue viable, pues las puntuaciones de los tres participantes muestran la misma amplitud de la dispersión, según esta medida. Así que otro juez propuso usar la medida de dispersión llamada desviación media para determinar a la ganadora o al ganador de la competencia, ya que consideró que, aunque los tres tienen el mismo desempeño, gana quien sea más consistente, es decir, quien tenga menor dispersión de los datos a lo largo de la competencia. Una forma de iniciar el cálculo de la desviación media de un conjunto de datos es calcular las distancias de cada uno de los datos a la media correspondiente, para después calcular el promedio de esas distancias. Allá en casa, tomen un momento para realizar estos cálculos con las puntuaciones de Edgar. Después, compárenlos con los que presentamos aquí e identifiquen sus aciertos y dificultades. ¿Ya tienen el valor de la desviación media de los puntajes de Edgar? ¡Excelente! Comprobemos los resultados. Como ya se dijo, la desviación media es igual al promedio de las distancias de los datos respecto a su media. Para calcularla, se plantean las siguientes operaciones. La desviación media es igual a la diferencia de 10 menos 7, más la diferencia de 10 menos 8, más la diferencia de 10 menos 9, más la diferencia de 11 menos 10, más la diferencia de 15 menos 10. Todo eso dividido entre 5. ¿Ustedes saben qué significa cada dato de este planteamiento? Muy bien. El número 10 que aparece en cada diferencia en el numerador representa la media de los datos de los puntajes de Edgar. Los números 7, 8, 9, 11 y 15 representan cada uno de los puntajes que obtuvo Edgar a lo largo de la competencia y el número 5 que aparece en el denominador representa la cantidad de puntajes obtenidos, que en este caso son 5. Aclarado este punto, realicen las operaciones indicadas. Primero, se deben eliminar los paréntesis, resolviendo la operación dentro de ellos. Esto es, 10 menos 7 es 3. Se baja el signo de suma, después 10 menos 8 es 2. Se baja el signo de suma. Se sigue el mismo procedimiento para 10 menos 9, 11 menos 10 y 15 menos 10. Todos los resultados se suman, el total es 12 y se divide entre 5. Se resuelve la división y el cociente es 2.4, es decir, la desviación media de los puntajes de Edgar es igual a 2.4. Para calcular la desviación media de los puntajes obtenidos por Edith en la competencia, se repite el mismo procedimiento. Ustedes en casa tomen un momento para plantear las operaciones y realizar los cálculos. Después, compárenlos con los que presentamos aquí e identifiquen sus aciertos y dificultades. ¿Preparadas y preparados? Hagámoslo. La desviación media para los puntajes de Edith es igual a la diferencia de 10 menos 6 más la diferencia de 10 menos 9 más la diferencia de 10 menos 10 más la diferencia de 11 menos 10 más la diferencia de 14 menos 10. Todo eso dividido entre 5. Resolvamos. La desviación media es igual a 4 más 1 más 0 más 1 más 4. Todo eso dividido entre 5. La desviación media es igual a 10 entre 5. 10 entre 5 es igual a 2, es decir, la desviación media de los puntajes obtenidos por Edith en la competencia es igual a 2. Para calcular la desviación media de los puntajes obtenidos por Gerardo a lo largo de la competencia, se repite el mismo procedimiento usado con anterioridad. ¿Ustedes en casa ya plantearon las operaciones correspondientes? ¿Preparadas y preparados? Hagámoslo. La desviación media para los puntajes de Gerardo es igual a la diferencia de 10 menos 8, más la diferencia de 10 menos 8, más la diferencia de 10 menos 9, más la diferencia de 10 menos 9, más la diferencia de 16 menos 10. Todo eso dividido entre 5. Entonces, la desviación media es igual a 2 más 2 más 1 más 1 más 6. Todo eso dividido entre 5.
La desviación media es igual a 12 entre 5. 12 entre 5 es igual a 2.4. Es decir, la desviación media de los puntajes de Gerardo es igual a 2.4. Ya han calculado las desviaciones medias de los puntajes obtenidos por cada uno de los participantes. Es momento de ayudar a los jueces a interpretar los resultados. Allá en casa, escriban una breve conclusión sobre la interpretación que le dan a los datos y los resultados y dictaminen quién es la ganadora o el ganador de la competencia. ¿Ya tienen el dictamen? ¡Excelente! A continuación, se muestran los resultados de cada participante. La desviación media del puntaje de Edgar es 2.4. Esto significa que su puntaje está 2.4 por debajo o por encima de la media, es decir, su desempeño oscila entre 7.6 y 12.4. Lo mismo sucede con el desempeño de Gerardo, pues la desviación media de su puntaje también es 2.4, por lo que se puede concluir que Edgar y Gerardo tuvieron el mismo desempeño en la competencia y tienen una dispersión similar en sus datos. Por otro lado, el puntaje de Edith presenta una desviación media de 2 puntos, es decir, sus resultados oscilan entre 8 y 12 puntos. Como pueden notar, su puntaje está más próximo a la media aritmética, comparado con los de Edgar y Gerardo. Por lo tanto, se puede decir que el desempeño de Edith en el rally de conocimientos es el mismo que el de Edgar y Gerardo, pero más consistente, ya que su puntaje presenta menor dispersión que el de sus compañeros. Por lo tanto, y con base en los datos, los jueces dictaminaron que, aunque los tres participantes tienen el mismo desempeño, Edith fue la ganadora de una competencia muy disputada debido a su consistencia. ¿Qué piensan sobre la decisión de los jueces? ¿Fue justa? Argumenten su respuesta y comenten la distancia con sus compañeras, compañeros y docentes. ¿Se han preguntado qué sucede si se mide un fenómeno con distintos métodos o instrumentos? ¿Todos los métodos o instrumentos serán igual de precisos? ¿Ustedes qué piensan? Escriban en su cuaderno una conclusión al respecto. Una manera de saber si diferentes mediciones de un fenómeno son igual de precisas o no es aplicando el concepto que acaban de aprender, el concepto de desviación media. Analicen la siguiente situación y apliquen lo aprendido. Se les pidió a 2 alumnos que midieran el tiempo en segundos que tardan 5 personas en correr 50 metros. Dante midió los tiempos en un reloj analógico, mientras que Kenia midió el tiempo con un reloj digital. Ustedes en casa, ¿quién suponen que hizo mediciones más precisas? En su cuaderno, argumenten su respuesta. Las siguientes tablas muestran los registros de tiempos que hicieron Dante y Kenia en sus mediciones. Calculen la media aritmética y la desviación media para cada conjunto de datos y registren sus resultados en la tabla. Los tiempos registrados en segundos por Dante con el reloj analógico son 23, 19, 24, 30 y 28. Los tiempos registrados en segundos por Kenia con el reloj digital son 25, 20, 24, 27 y 32. Tomen un tiempo para calcular la media aritmética de cada conjunto de datos. ¿Cuál fue la media aritmética para los tiempos registrados por Dante con el reloj analógico? Muy bien, es 24.8 segundos. Eso significa que, en promedio, los corredores finalizan el trayecto en 24.8 segundos, de acuerdo con los datos de la tabla. ¿Cuál fue la media aritmética para los tiempos registrados por Kenia con el reloj digital? Muy bien, el promedio es de 25.6. Con este dato, se puede decir que, en promedio, los corredores finalizan el trayecto en 25.6 segundos, según los registros. ¿Por qué razón se tienen diferentes promedios si los tiempos se registraron en el mismo momento y con los mismos corredores? Ustedes, allá en casa, escriban razones para que ocurriera lo anterior. Para saber cuáles mediciones fueron más precisas, es necesario saber la variabilidad de los datos. Para ello, un método es calcular la desviación media de cada conjunto de datos. ¿Ya tienen los resultados? Hagamos los cálculos. Primero, calculen las distancias de cada dato a la media aritmética para cada conjunto de datos. Tengan presente
que este procedimiento se realiza calculando las diferencias entre cada tiempo registrado menos la media aritmética de esos tiempos. En el caso de los tiempos registrados por Dante con el reloj analógico, las distancias con respecto a la media aritmética son 1.8, 5.8, 0.8, 5.2 y 3.2, que sumados dan un total de 16.8. Este valor se divide entre el número de datos, en este caso 5, y el cociente es 3.36, es decir, la desviación media de los tiempos registrados por Dante con el reloj analógico es de 3.36 segundos. Para el caso de los tiempos registrados por Kenia con el reloj digital, las distancias con respecto a la media aritmética son 0.6, 5.6, 1.6, 1.4 y 6.4, que sumados dan un total de 15.6. Cuando 15.6 se divide entre 5, porque este es el número de tiempos que se registraron, se obtiene 3.12, es decir, la desviación media de los tiempos registrados por Kenia con el reloj digital es de 3.12 segundos. Como seguramente ya dedujeron, los datos registrados por Kenia con el reloj digital están menos dispersos que los datos registrados por Dante con el reloj analógico. Respondiendo a la pregunta planteada, es posible afirmar que Kenia hizo mediciones más precisas porque los tiempos que registró con el reloj digital mostraron menor variabilidad que los tiempos registrados por Dante con el reloj analógico. De la resolución y análisis de la situación anterior, se puede concluir que, cuando se realizan diferentes mediciones a un mismo objeto o de un mismo fenómeno, es probable que dichas mediciones presenten diferencias, que en apariencia pueden ser mínimas. La precisión de la medición de un objeto o fenómeno está relacionada con la desviación media del conjunto de las mediciones hechas, como en el caso de Dante y Kenia, que hicieron mediciones del mismo evento, pero con diferentes instrumentos y, necesariamente, con procedimientos ligeramente distintos. En otras palabras, mientras mayor sea el valor de la desviación media, menor es la precisión de la medición o la eficiencia del instrumento. Por otro lado, mientras menor sea el valor de la desviación media, mayor será la precisión de la medición o la eficiencia del instrumento y o procedimiento. ¿Preparadas y preparados para resolver y analizar una actividad más? Hagámoslo. Un estándar de calidad es una serie de requisitos mínimos que buscan la excelencia dentro de un servicio o producto. Son importantes para que las personas que contratan un servicio o compran un producto tengan la certeza de satisfacer eficientemente sus necesidades. Por ejemplo, uno de los estándares de calidad de una empresa empacadora de arroz indica que cada bolsa de arroz debe cumplir con ciertos requisitos en cuanto a los gramos que contiene. Por lo tanto, a 10 bolsas de arroz elegidas al azar de un contenedor con más de 200 bolsas, la desviación media no deberá ser mayor a 15 gramos. Un empleado realizó la medición de los gramos a 10 bolsas de arroz elegidas al azar de un contenedor y registró los siguientes datos. La primera bolsa tuvo una masa de 505 gramos, la segunda bolsa de 488 gramos, la tercera bolsa una masa de 490 gramos, la cuarta bolsa con una masa de 510 gramos. La masa de la quinta bolsa fue de 500 gramos, la masa de la sexta bolsa 497 gramos, la séptima bolsa con masa de 470 gramos, la octava bolsa con masa de 515 gramos, la novena bolsa con una masa de 450 gramos y la décima bolsa tuvo 520 gramos. En casa, ayuden al empleado de la empacadora de arroz a realizar los cálculos necesarios para saber si se cumple con el estándar de calidad. ¿Ya saben cuáles son los cálculos que deben realizar? ¡Excelente! Deben calcular la desviación media de los datos. Para ello, primero hay que calcular la media aritmética. Hagámoslo. Para calcular la media aritmética de los gramos de arroz registrados por el empleado, se deben sumar los gramos de cada bolsa y el resultado dividirlo entre 10, que es el número total de bolsas, es decir, 505 más 488
más 490, más 510, más 500, más 497, más 470, más 515, más 450, más 520. La suma da un total de 4.945. Al dividir 4.945 entre 10, se obtiene 494.5, es decir, la media aritmética de la masa de las 10 bolsas de arroz elegidas al azar es de 494.5 gramos. ¿Ya calcularon las distancias de los datos con relación a la media? Muy bien, comparen los valores absolutos de sus diferencias con las que obtuvimos aquí e identifiquen los puntos que deben mejorar. Estos valores son 10.5, 6.5, 4.5, 15.5, 5.5, 2.5, 24.5, 20.5, 44.5 y 25.5. Como ya saben, para calcular la desviación media se suman los resultados de los valores absolutos de las diferencias y el total se divide entre el número total de datos. Hagámoslo. La suma de los valores absolutos de las diferencias es 160, que, dividido entre 10, es igual a 16, es decir, la desviación media de los gramos de arroz de las bolsas registradas por el empleado de la empacadora es de 16 gramos. Ustedes, allá en casa, ¿qué interpretación le dan a este resultado? Escriban una conclusión en su cuaderno y comenten la distancia con sus compañeras, compañeros y maestros. Una vez realizados los cálculos necesarios, respondan las siguientes preguntas. ¿Se cumplió con el estándar de calidad relacionado con la desviación media? Tomen un momento para pensar y argumenten su respuesta. Como ya notaron, y de acuerdo con los datos obtenidos, no se cumplió con el estándar de calidad implementado por la empresa empacadora, ya que la empresa requiere una desviación media máxima de 15 gramos y el producto evaluado, al menos con esta muestra, obtuvo una desviación media de 16 gramos. ¿Consideran necesario hacer más muestreos o aumentar el número de bolsas para el estudio? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es el beneficio que tiene un consumidor cuando un producto, en este caso, las bolsas de arroz, cumple con los estándares de calidad como el anterior? Como bien deducen, que un producto, en este caso, las bolsas de arroz, cumpla con los estándares de calidad, se refleja en la satisfacción del consumidor y en la certeza de adquirir productos de calidad que cumplan con el contenido marcado en la etiqueta. Estamos a punto de concluir esta sesión, dedicada a conocer y calcular la desviación media de un conjunto de datos, así como identificar su relación con la dispersión de estos y usarla en la toma de decisiones. Por lo anterior, quiero dejarles la siguiente pregunta para que la respondan en casa y compartan a la distancia sus respuestas y reflexiones con sus compañeras, compañeros y docentes. ¿Ya tienen su cuaderno listo para escribir la pregunta? De acuerdo con los resultados, ¿piensan ustedes que el producto deberá salir al mercado para su consumo? En su cuaderno, escriban una conclusión al respecto. Se ha agotado el tiempo de esta sesión. Este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado, pueden consultar otras fuentes, como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Muchas gracias a todas las alumnas y alumnos que me acompañaron en esta sesión. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.